Muy buenos días, muy buena tarde, muy buena noche, mi linda familia de mi querido canal Yoruba Sin Discriminación. ¿Cómo han estado? Pues el día de hoy yo trayéndoles un nuevo video. Lo prometido es deuda. Para todos aquellos que me habían pedido una segunda parte sobre la Comisión Árabe, pues aquí tenemos el video, eh, que espero que evidentemente sea de su agrado y pues para ayuda de todos ustedes. Y antes que nada, pues quiero agradecerles de verdad a todos de corazón de que ya somos poco más de 800 suscriptores. Muchas gracias a todos por las muestras de cariño. Muchas gracias a todas aquellas personas que nos han dado like. Muchas gracias también a todos los que nos han puesto mensajes, a todos los que nos han mandado WhatsApp. Muchísimas gracias por el cariño. Y pues lo único que puedo desearles a todos son que Dios me los bendiga y que me los llene de todas las cosas buenas y positivas que hay en el mundo. Y pues bueno, comencemos con la Comisión Árabe. Vamos a profundizar un poquito más, a mencionar un poquito más cosas que en el video pasado, pues por una u otra razón se me fueron. Pues bueno, como yo les comenté en el video anterior, la Comisión Árabe es una comisión muy poderosa, muy milagrosa y pues llena de muchos misterios, ya que los únicos que sabemos sobre esta comisión somos aquellas personas que tenemos un espíritu y que tenemos la dicha de tener un espíritu de esta comisión tan grande. Entonces, bueno, hablando propiamente sobre esta comisión, como yo les dije anteriormente, que son grandes profetas sanadores, también grandes guerreros. Y una de las cosas que yo no mencioné, o que sí mencioné, pero que no, a lo mejor no profundicé o especifiqué, fue que la Comisión Árabe se manifiesta siempre con una luna creciente. Para ellos la luna creciente es una bandera, un símbolo muy importante. De hecho, ahorita, bueno, ustedes no lo pueden ver porque la tengo por ahí un poquito más arriba. Mi muerta, Surima, posee una luna creciente. Ella me la pidió porque de esa manera, bueno, ella no solamente obtiene un poquito más de fuerza, sino que la reconecta con su antigua tierra, por decirlo de alguna manera. Entonces, una de las características de estos espíritus es que a ellos siempre les van a gustar la luna. La luna, estos seres tienen, ya les dije en algún momento, tienen que ver mucho con la luna. Y la luna creciente para ellos es un símbolo o un signo sagrado. El tener una luna creciente, generalmente un espíritu de esta comisión nos va a pedir una luna creciente cerca de ellos. Como yo les dije antes, eran grandes profetas y adivinos. Ahora vamos a especificar un poquito, por ejemplo, los espíritus hombres, guerreros, porque dentro de la Comisión Árabe hay guerreros, curanderos, políticos, hechiceros, etcétera, etcétera. Vamos a especificar hoy un poco sobre cada género, por decirlo de alguna forma, porque pues todos sabemos que los espíritus no tienen género. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de los espíritus hombres que son guerreros. A estos espíritus se caracterizan por ser tremendamente fieros. Son grandes guerreros y en algún momento llegasen a ser un poco sanguinarios. Los turcos usaban muchísimo la decapitación como medio de castigo. Entonces ya se imaginarán el grado de fiereza que poseía su ejército. A estos espíritus les gusta muchísimo el ron. Les gusta muchísimo el ron, el vino y el café. El famoso café turco, ¿verdad? Ese café fuerte que no tiene azúcar, que es un amargo intenso. Les gusta mucho las espadas y las armas. Como el arco, la espada charraceda, me parece que le dicen, que es una espada curva, una especie de espada curva. Eso tenía un porqué. Eso, como yo les dije, su escudo es la luna, una luna creciente, y entonces por esa razón también su espada tenía esa forma. Pero de igual manera, al tener esa forma, la espada del enemigo, que en ese entonces eran pues Inglaterra, España, que sus espadas de ellos eran, ¿cómo decirlo? No eran curvas, eran completamente rectas. Entonces cuando llegaba la batalla, pues esta forma curvilínea les ayudaba a los árabes, a los turcos, a que la espada del contrario se resbalara
resbalaba y entonces en ese momento ellos podían asesinar a su contrincante. Entonces también les gustaban mucho las flechas, los arcos, ellos eran especialistas en arco y flecha. Les gustan mucho los pieles de animales finos, como el lobo, la malta, que es un animal muy preciado, que en ese entonces era muy preciado para ellos y lo usaban muchísimo en sus atuendos. A este tipo de, estamos hablando de los guerreros, a los guerreros también les gustaban las joyas, los anillos, las piedras preciosas, los azulejos. Muchos eran cazadores, la gran mayoría, todos los guerreros sabían cazar y también eran marinos. Recordemos que, por ejemplo, en los marinos, en el caso de los marinos está el famoso Barbarroja. El famoso Barbarroja, y que la historia es real, es que existió, era un turco. Ajá. Este personaje se caracterizó porque él ayudó a uno de los grandes gobernantes de en ese entonces, que fue Suleimán el Magnífico. Ajá. Barbarroja estaba bajo las órdenes de Suleimán, era el líder de su flota, entonces imagínense, ¿no? Lo tremendamente fuertes que son. En el caso, por ejemplo, de estos seres que son marinos, porque, por ejemplo, dentro de los guerreros están los guerreros de tierra y los guerreros de agua, por decirlo de alguna forma. Hablando en el caso de los marinos, en el caso de los marinos eran, bueno, evidentemente muy parecidos, eran grandes guerreros, pero ellos amaban el mar. Cuando se presenta, por ejemplo, un espíritu de la comisión, porque yo he estado en unas misas, algunos de mis ahijados poseen este tipo de seres que son guerreros, pero que son del mar. Ellos les han llegado a pedir tierra de mar, agua de mar, algo que como que les reconecte con ese lugar donde ellos siempre les encantaba estar. Eh, muchos eran piratas, no todos, pero muchos eran piratas, porque recordemos que en las guerras, bueno, se saqueaban un país a otro. Dentro de los guerreros, como yo les dije, pues estas son algunas de las características que ellos poseen y de las cosas que a ellos les gustan. ¿Sale? Ahora vámonos, por ejemplo, con los hombres filósofos, los que tenían que ver ya sea con las artes, con la medicina y con la política, porque este tipo de seres eran completamente diferentes. Hace un momento mencionamos los guerreros como son de fieros y que en algún momento llegasen a ser un tanto sanguinarios, pero en el caso de los filósofos, pues es una versión completamente diferente. En el caso de los que eran religiosos o que eran políticos o que eran filósofos, a ellos les gusta leer, pero principalmente a ellos les encanta tener libros en el lugar en donde están. La gente que posee uno de estos espíritus generalmente es una persona muy culta, una persona que gusta de la lectura. A ellos les encanta, no sé por qué, leer el Corán o que dentro de su hogar se escuche el Corán. El Corán para ellos, mi gente, para los que no saben, para los musulmanes es la Biblia, por así decirlo, que según, bueno, su creencia de ellos, se le entregó el arcángel Uriel, me parece, o Rafael, ahorita no recuerdo, a Mahoma, y Mahoma se la pasa al resto del mundo, a sus seguidores. Entonces, para ellos que se lea el Corán o tener el Corán cerca es como algo grato para ellos. Gustan muchísimo de la oración. Esta clase de espíritus, como yo les dije, son más filósofos, pero filósofos de la vida, la religión, etcétera, etcétera. Y siempre trataron de tener un contacto con el todopoderoso Alá, como ellos le llaman a Dios. Son grandes poetas y escritores. Este tipo de seres, al tener evidentemente mucha cultura, pues a ellos les encantaba la poesía, la literatura, como yo les dije, y eran grandes poetas y escritores. Muchos de ellos también eran sanadores y videntes. Evidentemente, al tú estar en recogimiento, al tú llevar una vida un poco más de recluido, para tener conexión con el más alto espíritu del mundo, Alá, Dios, como tú le quieras llamar. Evidentemente esta clase de seres pues llegaban muchos a tener videncias, habilidades espirituales otorgadas por el mundo espiritual. En el caso, por ejemplo, de los muftis, que eran los sacerdotes, por decirlo así, que ellos les llamaban muftis,
Ellos eran, pues muchos se decía que podían sanar a la gente únicamente poniéndoles una mano encima y rezando o haciendo la oración del Corán, cualquiera de las oraciones que hay en el Corán. Son grandes sanadores, eran grandes sanadores, porque este tipo de seres gustan mucho, como yo les dije, de la lectura y la cultura, por ende eran grandes investigadores de medicina. Muchos de estos seres tienen conocimientos de brebajes, de emplastes, de pomadas, de tinturas, jarabes, etcétera, para poder calmar la molestia de los pacientes. Definitivamente eran grandes médicos. Recordemos que durante la peste bubónica, eh, en lo que era parte de Turquía, pues no avanzó de manera tan drástica como en el resto de Europa. Y esto tenía que ver por los hábitos de higiene que se tenían en ese entonces y los hábitos de higiene que poseen los árabes. Son gente muy pulcra, exageran a veces, pero por ejemplo yo les comento, mi muerta odia odia la sociedad. El lugar en donde ella está siempre debe de estar limpio y de igual manera mi casa, ¿verdad? Eso es algo que incluso yo se los he dicho a ustedes. El tener una casa sucia, eso genera mala energía, atrasos y demás cosas. El tener una casa limpia es más beneficioso para nosotros. Entonces, bueno, eran grandes médicos, imagínense, lograron parar la peste bubónica que arrasó prácticamente con toda Europa, ¿verdad? Pero si ustedes recurrimos a la historia, se van a dar cuenta que de hecho los que descubrieron el por qué se generaba esto fueron los turcos. Fue en Oriente que se da esto, el que se sabe el por qué se da la peste. Bueno, otra de las cosas que, por ejemplo, estos grandes filósofos eran, bueno, filosofaban sobre la vida, sobre la religión, y evidentemente muchísima gente iba a pedirles consejo. Este tipo de seres se caracterizan porque dan consejos muy maduros, mi gente, hablando de la Comisión Árabe en general. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que les gusta a este tipo de seres, a los que son varones pero que no son guerreros? Bueno, al igual que a los varones guerreros les gusta el café, ¿sí? Gustan del café. Este tipo de seres casi no bebe. Ellos, como les dije, tratan de tener mucha pureza dentro de sí, entonces ellos no gustan de la bebida, pero sí del café, ¿no? El café y moderadamente, no de una manera... Eh, eh, vamos a decirlo así, de manera exagerada. Algo que por ejemplo también les gusta mucho a ellos es el azulejo, los azulejos. Recordemos que el azulejo, no me refiero al azulejo del baño, sino en ese entonces los árabes tenían una especie de adorno en azulejo, ellos hacían adornos grecas y demás en esos azulejos y era un arte muy destacado, muy codiciado también en ese entonces. Entonces ellos gustan mucho de eso también. Como yo les comenté, bueno, piden mucho de su protegido. Este tipo de seres piden mucha rectitud por parte de su persona y eso es algo muy complicado, ¿sí? de hacer, ¿verdad? Pero bueno, ellos tratan de guiar a su protegido pues de la mejor forma. Usan muchísimo el color blanco. Este tipo de seres usan muchísimo el color blanco, todos en general, pero sobre todo los que yo les estoy comentando que son ya sea filósofos o curanderos o que tuvieron que ver con esto, ellos usan mucho el color blanco y gustan de ese color. Ellos suelen ser modestos, no suelen usar joyas ni joyería como en el caso de los guerreros que yo les comenté que a ellos sí les gustan los lujos, por así decirlo, pero en el caso de los que son religiosos o filósofos o seres de este tipo que yo les estoy comentando, ellos gustan de una vida pues más humilde, por decirlo de alguna manera. No suelen gustarle los lujos, les gusta mucho el arte y la naturaleza, los mapas celestes y los artefactos de inventos. Este tipo de seres, como yo les dije, al ser filósofos, pues eran inventores también. Y sobre todo muchos astrólogos y astrónomos. Ajá.
Por ejemplo, muchos que poseen este tipo de seres llegan a pedir un mapa celeste. Un mapa celeste es un mapa del cielo, porque recordemos que ellos eran grandes lectores del cielo. Entonces, de esa manera, pues ellos se sienten conectados con el más allá, con el mundo espiritual y de igual manera el terrenal. Y muchas veces piden a sus protegidos tener un mapa celeste por esta razón. Gustan mucho de los artefactos de inventos nuevos. Vamos, ellos tienen esa curiosidad, el don de la invención, y muchos de sus protegidos llegan a destacar también como inventores. Eh, Ahora, por ejemplo, vamos a hablar en el caso de las mujeres, tanto las mujeres jóvenes, por así decirlo de alguna forma, como las más maduras, ¿sí? Porque recordemos que también había, bueno, distintas clases sociales y entonces unos gustaban de algunas cosas y otros de otra forma. En el caso de las mujeres, por ejemplo, las mujeres jóvenes, ellas gustaban mucho de la opulencia, me explico. Ellas gustaban mucho de las joyas, de los lujos, porque desgraciadamente pues había mucha pobreza. Ser mujer en ese entonces, incluso como ahora, pues es difícil, pero en ese entonces era más difícil todavía. Entonces, para ellas el tener lujos o una joya era algo bastante grato, preciado. Muchas de las mujeres jóvenes gustan de la opulencia, sobre todo las más jóvenes. Las maduras o ancianas, por el contrario, gustan más del recato y de la discreción. Las jóvenes suelen mostrar un poco el cuerpo debido a que muchas pertenecían a los llamados harenes. Como yo les dije, ser mujer en ese entonces era muy complicado y entonces pues prácticamente los padres vendían a sus hijas desde una edad muy temprana. Entonces hay un dicho por ahí que a veces usamos que es que la que no enseña no vende, ¿verdad? Y algo así era lo que pasaba en ese entonces. Eh, y bueno, de igual manera otras pues lo hacían como un acto de rebeldía, porque en ese entonces las mujeres no podían mostrar nada y hasta la fecha en Arabia Saudita una mujer debe de estar cubierta de pies a cabeza, no muestran absolutamente nada, ¿verdad? Eso es por lo que yo les comenté que este tipo de sociedades tiene muchos tabús. Por ejemplo, las ancianas gustan mucho de cubrirse el rostro, ¿sí? A diferencia de las más jóvenes a veces suelen mostrar un poco el rostro como una forma de coquetería. Dentro de sus atuendos, por ejemplo, a las más jóvenes les gustaba la pedrería, la seda, las piedras preciosas y las telas finas. Por el contrario, a las mujeres más ancianas, ellas gustan de telas un poco más sencillas, sin tanto adorno. Como yo les dije, ellas son un poco más recatadas. En el caso de las personas que poseen espíritus árabes mujeres, estas son algunas de las diferencias que hay entre espíritus más jóvenes, por decirlo de alguna forma, o que se presentan de esa manera, y otros que son pues un poco más ancianas o más maduras. Eh, Sus atuendos varían mucho debido al nivel social al que pertenecían en ese entonces. Como yo les dije, las más adineradas poseían telas más finas y las más humildes no. A las más jóvenes les gustan mucho los espejos, las joyas, los abanicos, los vinos dulces, los adornos para el cabello, los cepillos. Les gustan los vestidos con colores llamativos, las telas bordadas, los azulejos, como yo les dije, los mosaicos, los instrumentos musicales, porque muchas de las mujeres jóvenes que eran vendidas en arenes sabían de música, de danza, para poder divertir o entretener al hombre, a los varones de ese entonces. Gustan mucho de la poesía, porque también muchas mujeres de este tipo eran grandes poetas, ¿sí? Tanto a ancianas como a jóvenes gustaban de la música y de la poesía. Son grandes adivinas y profetas. Muchas mujeres en la intimidad, a escondidas, practicaban la hechicería, que era algo prohibido. Entonces ellas tenían como que ocultar esa parte porque si no podían ser asesinadas, podían ser mandadas a la muerte por esa razón. Pero eran grandes hechiceras, eran grandes videntes. Muchas gustan de perfumes finos,
sobre todo las más jóvenes, como les dije, gustan de perfumes muy finos, de inciensos. Ellas usan mucho la luna creciente y las estrellas. Por alguna razón ellas siempre piden telas brillantes, como si tuvieran estrellas en el vestido. Yo siento, o por lo que me ha dicho mi muerta, es por la conexión que ellos buscan con el cielo. Gustan de los inciensos. Muchos de estos espíritus, tanto hombres como mujeres, gustan de citar o rezar el Corán. Eso es algo que incluso es beneficioso para los que poseemos un espíritu de esta comisión. De vez en cuando poner una oración del Corán, que es muy bonita porque es música prácticamente. El Corán es cantado, no es como nuestra Biblia, ¿verdad? Entonces es algo muy bonito que les recomiendo a los que poseen un espíritu de esta comisión hacerlo. Gustan mucho de los caballos. Tanto hombres como mujeres por alguna razón aman los caballos. Los espíritus de esta comisión, para ellos los caballos era algo bello, era algo muy bonito, ¿sí? Entonces a veces suelen pedirnos un caballo que les pongamos para que ellos se sientan, digamos, como a gusto. De hecho, también el caballo tiene un significado, tiene que ver con la buena suerte. Gustan de las manzanas. Para ellos las manzanas era una fruta muy codiciada, muy rara. Entonces el tener una manzana para los árabes significaba el amor y el dinero. La manzana roja para ellos era una representación del amor y del dinero. Graciosamente mi muerta siempre pedía manzanas, una copa de miel, un abanico cada que ella recibía o hacía un favor hacia un ahijado o hacia una persona. Gustan mucho de las aves exóticas. A ellas les gustan mucho las plumas. Como ustedes están viendo, por ejemplo, mi muerta, ella gusta mucho de abanicos, ¿verdad? Entonces es algo que pues ella le gusta mucho. Las mujeres siempre usan un velo sobre su cabeza. Los hombres un turbante o un sombrero que representa su jerarquía social. Esto es algo que todos los espíritus de la Comisión Árabe tienen. Gustan mucho de las nueces, de las almendras, de los dátiles y del cordero. Por alguna razón ellos, el cordero también era algo que les gusta. Las manzanas para ellos son un tesoro, como yo les dije, son una rareza ya que representa la abundancia. Gustan de los inciensos, de los perfumes finos, de las uvas negras y del vino. Suelen tardar en manifestarse a sus protegidos debido a que este tipo de espíritus siempre, vamos a decirlo así, ponen a prueba a su protegido hasta que ellos lo consideran digno. Siempre los van a poner a prueba. De hecho, eso es de ley. Hace tiempo una muchacha me mandó un mensaje de que ella visualizaba su espíritu, que era de la Comisión Árabe, pero que este espíritu no le hablaba, únicamente ella la podía ver. Así me pasó a mí. Y como yo le expliqué, lo que pasa es que este espíritu te va a poner a prueba para ver si tú eres digno o digna de estos grandes atributos que ellos nos dan a sus protegidos, la estabilidad, la tranquilidad y todas las cosas buenas. Gustan mucho del oro, del sándalo. Para ellos el sándalo es algo muy preciado, una madera preciosa que también ellos usan como incienso y como amuleto. Gustan mucho del oro, de la plata. Algunos la usan como insignia. Y de hecho también usan mucho como insignia una paloma blanca. Algunos dentro de la Comisión Árabe usan como insignia una paloma blanca que representa la paz y la tranquilidad. Gustan del baile y de las artes. El cómo se atienden a estos espíritus, se atienden el día martes o día viernes, como todas las comisiones espirituales, con los implementos que yo les comenté hace unos momentos en el video. Ahora, quiero comentarles una cosa. Hace tiempo me mandó un mensaje un muchachito me parece que de Venezuela. Él me preguntaba sobre cómo atender a la Comisión Árabe. Bueno, esta es una forma de atenderlo, pero yo a esta personita, por lo que estuve platicando, yo le recomiendo que por favor busque a una persona especializada. Nosotros, una ley no puede poner una bóveda espiritual. Si la pones, pues no te va a ir mal porque efectivamente tu cuadro espiritual es el que te va a tratar de proteger. Pero eso no quiere decir que eso que tú estás haciendo está bien, ya que tú no estás respetando las reglas tal cual. La regla afrocubana tiene un porqué, por eso se llama regla. Y si me estás escuchando, corazón, yo te recomiendo mucho ir a una página de Facebook
que se llama Los Alagba Afrocubanos Fallecidos. Búscanlo así, y a los que quieran buscarlo, búsquenlo en Facebook. Los Alagba Afrocubanos Fallecidos. Perdón, ahí, mis corazones, van a encontrar gente de su país que está ligada a los linajes más viejos, más antiguos y que son adecuados o correctos. Yo les aseguro que eso les va a ayudar. Vayan a esa página y esa página los va a ustedes a conectar con gente que de verdad dentro de la religión en su país está bien consagrada. Los Alagba Afrocubanos Fallecidos. Y pues les mando a todos un gran abrazo, muchas gracias a todos, muchas bendiciones. Y pues si quieren que haga un video más hablando sobre esta comisión, déjenmelo saber en los comentarios. Los quiero mucho, les mando un gran abrazo y que Dios me los bendiga. Nos vemos en el siguiente video, mi gente. Bye bye.